Buenas tardes, mi nombre es Antonio Nicolás Huerfia. Voy a entrevistar sobre los sucesos anteriores desde el año 48, desde la muerte de Gaitán. Este, Voy a hacerle unas preguntas a un señor Carlos Arturo Pérez, que me va a contar sobre los sucesos anteriores que él vivió y algunas preguntas con la familia. Listo. Don Carlos, primera pregunta. ¿Qué nos puede contar del año 1948 de que empezó la violencia entre conservadores y liberales? Eh, bueno, bueno, mijo, pues la situación de esa época era un poco parecida a la que está viviendo ahora, actualmente, porque la violencia no ha cesado, siempre ha seguido la violencia desde esa época. Hubo la guerra en el 9 de abril de 1948 y desde ahí para acá no ha cesado. Lo otro, la situación del país, de Colombia, pues primeramente se hicieron los cuadrillas o guerrillas que llamaban los comunes. Entonces de ahí para acá ya se formaron grupos, como grupos que se llamaban con nombre guerrilleros comunes, como era de Esquite, Sangre Negra, Tarzán, Punto Rojo, Tiro Fijo. Todas esas personas formaron la guerra entre liberales y conservadores. Primero fueron los liberales y conservadores de la ignorancia de la gente, donde mataban de los unos a los otros, donde los peligros se vivían siempre lo de ahora. Anteriormente la guerrilla llegaba y acosaba a los campesinos, si no se les daba de comer o no se les daba de posada, entonces mataban, secuestraban y hacían lo mismo de ahora, violaban. Ahora, después de esa época, entonces se formaron los grupos comunes, que son los guerrilleros, donde estaban toda esa gente, los Esquites, Sangre Negra, Tarzán, Tiro Fijo, todas esas almas negras, todas esas personas que están defendernos a los campesinos. Entonces ya llegaba el ejército y pues encontraban rastros de que había guerrilla, entonces pasando era el pobre señor que estaba en la finca, le había dado posada, tenían que hacerlo, posada no le daban, pero tenían que hacerlo. Entonces, y ahí comenzamos a sufrir, tocaba que huir, tarde la noche, 1, 2, 3 de la mañana, principio de noche, anochecer y no amanecer, durmiendo entre el monte, aguantando hambre porque llegaban y acababan con las que habían en la finca. Bien era la guerrilla o el ejército, policía, que ya formó la policía que llamaban chulavitas. Y desde ahí se fueron formando los grupos hasta el año 65, 66, de ahí ya comenzaron como la FARC, el EN, el Nacional, toda esa gente formaron otros grupos y ustedes se fueron formando entre la misma cosa. La guerra no ha cesado, siempre ha seguido la guerra, la pobreza, la falta de estudio, donde tenía que uno irse de la casa, sufrir desde la pequeña edad, yo salirse a sufrir de los 12 años en adelante, a sufrir, aguantar hambre, aguantar regaños, garrotes de particulares y toda esa cosa, y por eso no pude llegar a estudiar porque me gustaba mucho el estudio, pero debido a eso no se pudo. Desde ahí para acá estamos viendo eso, que la guerra no deja, siempre el campesino no debe estar faltándole los recursos, las dotaciones como es abonos, herramientas, ayuda para el campesino, para el agro. No ha habido ayuda como en realidad lo tiene que haber, por eso se acabó la comida, se acabó todo, porque el campesino se aburrió de estar en el campo sin ninguna ayuda, a pura fuerza y voluntad de lo que podía producir en una finquita producida. Ahora el gobierno no está dando nada, puede que pronto ahora con la paz, que si Dios quiere llegar a ver, la vida cambie, pero la guerra ha sido toda la vida, desde que yo me conozco. ¿Qué grupos armados se formaron en esa época de violencia entre conservadores y liberales? Esos grupos eran muchos grupos, porque había unos grupos que se nombraban los hilenos, otros llamaban los chulavitas,
otros llamaban los guerrilleros, otros los cuadrantes, entonces había un poco de gente así que entre ellos no se distinguía toda, que el liberal, mataban a un liberal, llegaban los conservadores y mataban un liberal, dos, tres, llegaban los conservadores, los liberales ante conservadores y acabar con otro poco de gente siendo los mismos hermanos, hijos de Dios, hijos de papá y mamá, de un carne y hueso, de una mujer como ha sido, y por eso no ha habido distinción hasta que ha venido la gente progresando, pero se ha cambiado de esa manera, de liberal a conservador, de comunista a amarillo, de todas esas cosas. Entonces no ha habido una distinción, porque hoy ya llaman guerrilla, llaman LN, llaman EPM, llaman braquiles, llaman de todas la delincuencia. Entonces anteriormente se peleaba con escopetas de pistols, escopetas de Causer y a machete. Hoy día pelean a plomo con fusiles, carabinas, de todo de plomo, revólveres. Entonces ahora pues está más sofisticada, la guerrilla está mejor armada, la gente pues ya casi que el gobierno. Entonces debido a eso mismo, por eso son las guerras. Nosotros anteriormente había eso, que se mataban era por color político. Si usted andaba con una penilla roja y estaba por allá donde habían azules, entonces los azules lo mataban a uno por tener una penilla roja. Si se venía un azul donde había una penilla roja, la gente de rojo mataban a ese señor de azul. Si se encontraba una persona con una penilla verde, te decían que era comunista, también había que matarlo. Entonces había una ignorancia muy tremenda en esa época. Y ahora la hay, porque la gente no ha cambiado el corazón, de que Dios no los tome, no cambiará. Confiamos en Dios que ahora haya paz, tranquilidad y que haya la conversión de la gente, porque si no hay conversión, la guerra se forma y se acabó todo, porque esto ya no tiene cura, pero confiemos en Dios que ha llegado la paz para Colombia. Otra pregunta, ¿qué situación vivió su familia en ese tiempo de violencia? Ya papá, ya le dije todo, ya lo que le dije, papá, una situación muy triste, donde nuestros papás, el velo cuando los amarraban a las manos atrás, a mi papá le ocurrió un caso que yo me acuerdo, hubo varios, que lo cogieron, lo sacaron de una cosecha que había mucho café y en esa época llegaron, lo sacaron del cabezal 25 trabajadores a mi papá, los amarraron, se los llevaron para un punto que llaman Delicias, norte del Tolima, y allá lo fueron a botar, le quitaban la cabeza y lo mandaban abajo al río, y cuando mi papá ya no faltaban sino 3 personas, mi papá, un tío y otro, porque ya eran músicos. Entonces, ese señor que estaba quitándole la cabeza a la gente, a esa gente que llevaron, entonces los conoció y dijo, no, a estos no le van a hacer nada porque son los músicos que nos alegran a nosotros, y por eso mi papá ni mis tíos murieron. No le hicieron nada, pero el resto nosotros tocó perder una finca que, mi papá perdió una finca que daba más de 600 cargas de café, más de 300 cargas de panela mensual, eso había mucho ganado, había 5 casas en la finca, todo eso se perdió por consecuencia a eso, a la violencia, a la guerra. Entonces por eso estamos nosotros contando esta historia para recuerdo de ustedes muchachos que hay que orar y pedirle al Todopoderoso y ser obedientes para que haya la paz para Colombia, porque si hay la guerra, nosotros que ya vivimos la guerra, la desolación, el hambre, el frío, huir, estar durmiendo entre el monte, sin bebida, sin comida, no tener que quiera con qué comprar un pedacito de panela para subsistir, tengo que tomar agua de las cañadas sucias. Bueno, usted imagínese cómo uno por en el campo tiene que huir y dejar todo perdido. Entonces hay que orar mucho porque mi Dios nos dé la paz a Colombia. Y eso es todo lo que le cuento, mijo, ¿no? Más hambre, desnudez, nos pusimos pantalones, hasta el pantalón largo después de los 15 años. Andábamos a pie limpio hasta los 15, 12 años, 13 años. Era huyendo, vivíamos con ropita regalada. Humildemente, nosotros tuvimos de qué vivir, pero todo se perdió en la violencia, en la guerra. En esa época, del 48 al 70, esa fue la vida de nosotros. Hasta ahí porque yo me vine para acá, para Ibagué en el 71. Y aquí estoy.
Ah, listo, bueno, eso fue todo por hoy y muchas gracias por todo. Listo, Bueno, mijo, muchas gracias a usted por poder colaborar en este sentido y espero que esto le sirva para muchas cosas. listo, no, muchas gracias. Personaje ilustrado pues para qué, para ejercer la presidencia. Señora. El decir era que venían siguiéndolo y lo mataron en Bogotá. ¿Y quién era el personaje, abuelita? Pues Gaitán, Ajá. ¿qué? ¿Cómo es? Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán, hombre ilustrado que venía a ejercer la presidencia y era de política liberal. Lo venían siguiendo para matarlo. Porque hubiera sido de Colombia que lo hubieran matado muy bien, pero fue la gente de donde ellos venían. Bueno, lo venían siguiendo para matarlo. Y ahí vio la violencia muy lamentable, como muchas mortandades en Bogotá, muchos accidentes, muchas cosas. Y luego se regó en todos los pueblos de Colombia. Otra pregunta puede ser, ¿qué grupos armados se formaron en esa época Por eso de violencia? se regaron en toda Colombia tanto liberales como conservadores. Y formaron pues una guerra fría, Señora. donde hemos padecido muchas calamidades, la gente humilde de los campos y muchas de las ciudades también. También, como decir, se dieron en tantas bandas que el gobierno no podía sostenerlos, pues, porque ya se formó pues una banda muy mala, muy asesinos, que no les importaba llegar a una casa y acabar con toda la gente y robar. Ahorita, ¿qué situación vivió usted y su familia en esa época de violencia entre Pues en dos esa personas? época sufrimos pues la cuestión de que a nosotros nos mataron a mi mamá, asaltaban los carros y nos mataron un hermano que estaba en la picota de Bogotá y nos mataron unos sobrinitos que trabajaban en carros de choferes. Y Isaí, en sí, ¿cómo usted los vio? O sea, ¿cómo fue la muerte en realidad? O sea, ¿cómo nos contaría sobre el relato, cómo fue la muerte o sea, cómo fue la muerte, cómo fue que sucedió el suceso ¿La muerte de quién? de las familiares? Pues a mi mamá la mataron asaltando un carro. Asaltaron un carro, un bus, que iba para San Antonio y iba para Ronces y Playa Rica. Ahí asaltaron el carro y mataron a mi mamá y mataron un doctor que iba para Ronces, octólogo. Abuelito, ¿se sabe en qué pueblos o ciudades se dio más violencia? Pues esa violencia estuvo parejo por toda parte. O sea, pueblos que usted supo que digo... Por toda parte, Ibagué fue uno de los que fue sufrido, fue muy sufrido. Y Bogotá, la misma historia. Y así sucesivamente muchas ciudades.
Su papá, algún familiar perdió algunos bienes o algo, ¿Perdió bienes? bienes. Claro, perdieron lo que había, pues, eh, vivíamos en una finca, en la finca habían mucho ganado, habían bestias, entonces, pues, cuando a mi papá le avisaron que se saliera, él se salió dejando allá muchas cosas, pues, de ellos unas bestias mulares, un ganadito, un ganado, eso era de algo. Y de la casa volvieron pues, dañaron la casa para entrar a sacar ¿cómo es que se dice? Unos objetos que habían dado guardados. ¿Y su papá estuvo de acuerdo alguno de los dos partidos? No, él no estuvo de acuerdo con ninguno de los dos partidos porque él tanto favorecía a los unos como favorecía a los otros, porque fue un hombre que no tuvo política de ninguna naturaleza, porque él decía que todos éramos humanos, todos veníamos de Dios, no teníamos por qué ir a desearle algo malo a un bando o al otro. O sea, su papá ayudaba a las demás personas que fueran también de... O sea, ¿qué tipo de los dos partidos eran ustedes? ¿Cómo? ¿Qué tipo de los dos partidos eran ustedes? O sea, ¿qué clase de partido eran ustedes? Pues la guerrilla de partidos en liberales y conservadores, y Pero ustedes, ¿qué partido eran? pues conservadores. Ajá. Pero conservadores, pero como decíamos, nosotros no somos como aquellas personas que son políticas, que ofenden a los demás, que hacen daño, cosas tal, no. Antes se bregaba era a favorecerlos, porque mi papá lo llamaba a todos, como decirlo, era todo un vecindario. Y él les decía, al que quieran venirse para mi casa, vénganse, para evitar fracasos. Y así fue. Los que fracasaron al principio fue que vinieron a fracasar unas personas en las casas, pero ya después ya no, porque entonces ya se refugiaban donde Eugenio Trujillo, tanto liberales como conservadores, y ayudaban a patrullar. Ayudaban a patrullar para que a nadie le pasara nada. Él pidió puestos de ejército, él pidió puestos de policía, allá a ese sector, y allá nos acompañaban el ejército, y cuando no había ejército, entonces policía, pero con mucha orden. Allá era pues, como quien dice, si usted hizo un daño liberal, lo castigaban. Y si hubo un daño en un conservador, lo castigaban. Entonces hubo un acuerdo pues de que no fuera más la violencia, de que no fuera más. ¿Usted pudo ver algunos sucesos o sea, con sus propios ojos? ¿Usted pudo ver alguna violencia o algo así? No. O sea, que usted haya visto que mataron a alguien o así. Vi a unos primos hermanos que mataron, los vi después de muertos. Y familias que usted veía así. Por eso, unos primos hermanos, después de muertos. A mi hermano no lo vimos, que fue en Bogotá. A la que sí vimos fue a mi mamá. A ella y la llevaron a la casa muerta. Ella viajaba de aquí A Playa Rica. Y fue cuando Y no supo qué grupo fue... Pues los liberales, porque cuando entonces todo eso de la Martinica, todo eso, esa gente, y todavía hay gente de esa que está
haciendo maldades por cada nada, hacen asaltos a los carros. Ah, listo, bueno. Muchas gracias, abuelita. ¿Ah? Muchas gracias. Y mirar otro, eso fue por parejo. Señora. Eso era por parejo, eso no se abrieron a que usted diera que usted se separó, que usted no hay que decir cuándo. No, eso llegaron, fue, en todo caso, ¿a quién iba a qué? Ellos iban en el golpe de Estado, abriendo las puertas de la cárcel, sacando los presos y matando los guardianes. Y se abrieron a los almacenes a abrir y sacar las joyerías. Todo fue, mejor dicho, fue un ladronismo que se formó, entonces no fue una cosa pues de que dijéramos, fueron los liberales y fueron los conservadores, ahí irían todos juntos, porque era el que más hiciera. Eso fue horrible. ¿Y cuándo vino usted para acá? Ya, ¿a qué hora, o sea, en qué año se pudo venir ustedes para acá ya para vivir acá? No, yo tenía a Edgar y el niño que me murió, el joven, porque ya tenía 50 años cuando murió. Ya lo teníamos a él como ver ese mono, tal vez de menos edad. Y a Nancy, a Nubia, la teníamos más pequeñita. Pues, O sea, y ahorita ¿cómo hicieron para, o sea, por qué vinieron de allá acá? pues nos vinimos de miedo pues, porque ya fue cuando llegaron y mataron toda una familia de mi mamá, unos primos, y mataron 11 personas. Entonces ya Carmelo dijo, nos vamos para Ibagué, mía, yo no veo que de pronto Dios no lo quiera, la vida nos lleguen aquí a la casa. Desde que nos podamos volar, nos volamos. Y como decir yo con usted y con los dos niños, no, mejor ya nos cogen y nos matan a todos. Entonces me trajo aquí para Ancón. Había una tía mía ahí, entonces ella estaba, me de decirle que me trajera, entonces ella me dejó una pieza, me llevó la cocina y ahí vivimos 11 años. 11 o 12 años. Ya los niños estaban grandecitos y todo, de estudio. Cuando ya mi papá compró la casa allí en el 20, entonces ya ellos estaban de estudio, entonces ahí ya los llevamos y los pusimos a estudiar. De modo que cuando eso yo, quién sabe cuántos años tendría, por ahí unos 50 años o más. Ya tiene como 40 años que está diciendo. Y esa es la casa, era una casa muy grande, con tabladas, todo era tablado. Y entonces mi papá hizo hacer un túnel, por el caso esto, sí, un túnel así, que salía lejos de la casa, por allá un cafetal. Y en caso tal de que lleguen y nos ataquen, ustedes abran ese túnel y se mandan. Ustedes van a salir por allá siempre lejos, no se resguardan por allá de manera que no les vaya a suceder nada. Y una vez era que mi papá era de muchos pantalones. Mi papá venía aquí a Ibagué, él entraba al batallón, el que hay allá en el barrio donde nosotros vivimos. El RUC. RUC se llama él, ¿no? Bueno, allá llegaban y allá le daban escopetas, le daban cargamento para que llevara. Y entonces como él invitaba a toda la gente, liberales y conservadores, que se reunieran ahí en la casa, que ahí se les daría que fueran mucho para llegar a matar a todos.